En estas últimas semanas hemos estado meditando en la última etapa del ministerio de Jesús. Recordemos, después de la transfiguración del Evangelio de Marcos, resalta una serie de temas que hemos titulado las lecciones que Jesús da a sus discípulos, comenzando por el tema de la fe, la necesidad de orar, el tema de la humildad, el principio de cómo tratar a los demás, la consecuencia terrible de hacer caer a un pequeñito de Cristo y la verdad sobre el divorcio. Cada uno de estos temas comprenden el tiempo que Jesús tomó para preparar a sus discípulos, especialmente a los apóstoles, para que futuramente pudieran ser enviados a continuar con el ministerio de Jesús una vez que Él ya hubiese resucitado y hubiese sido recibido en gloria, ¿verdad? La siguiente lección que Jesús da a sus discípulos es sobre la importancia que tienen los niños en el reino de Dios. Y es que dentro de las religiones y muchas veces en la sociedad se suele tener a los niños en un segundo plano de importancia. Pero en el cielo las personas de mayor autoridad son semejantes a los niños, por su humildad y su sencillez sobre todo. Así es que esta sección o esta lección comprende tres aspectos a considerar. La primera, la responsabilidad de los padres de llevar a sus hijos a Cristo. La iglesia no rechaza a los niños, sino colabora con los padres para acercarlos a Cristo. Y finalmente la verdad respecto a los ciudadanos del reino. Así es que este estudio lo vamos a titular el día de hoy: Dejad a los niños venir a mí. Acompáñame a Marcos capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 13 al 16, por favor. Marcos 10, 13 al 16. Lo leemos juntos. Dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ya hemos orado y pedimos al Señor que Él bendiga su santa palabra. El primer aspecto a considerar es la responsabilidad de los padres en llevar a sus hijos a Cristo. Leemos nuevamente el verso 13, Marcos 10, verso 13, solamente la primera parte del verso. Dice: y le presentaban niños para que los tocase. Los padres de esos niños querían que Jesús tocara a los pequeños y los bendijera. Y Él estuvo más que dispuesto a satisfacerles en ese deseo. Todo padre cristiano debe tomarse muy en serio la advertencia de Pablo de criar a los hijos, como dice en Efesios capítulo 6, verso 4, en disciplina y amonestación del Señor. Si los hijos mueren, los padres saben dónde están. Si los hijos viven, los padres saben a quién le pertenecen y para quién viven. Tania, una pequeña niña de 6 o 7 años aproximadamente, había orado diciendo: Señor, quiero ir a estar contigo siendo niña. Cuando su madre escuchó esa oración, le preguntó por qué hacía esa plegaria. Tania sonrió y contestó: porque quiero sentarme en el regazo de Jesús cuando llegue allí y no quiero ser demasiado grande. Varios meses después, Tania, su madre y su hermanita mayor irían a Nueva Zelanda para encontrarse con su padre, quien estaba allí predicando en una misión. Un día antes de viajar, mientras la madre de Tania se preparaba para el viaje, las dos niñas salieron a jugar y desafortunadamente Tania fue atropellada. La madre corrió a donde estaba y la encontró inconsciente. No parecía tener alguna herida grave, pero en el hospital el neurocirujano informó a la madre que la niña había sufrido un grave daño cerebral y que tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Parientes y amigos oraron fervientemente y la madre estuvo en vigilia con la preciosa niña durante toda la noche, orando con gran intensidad para que Dios la sanara, pero también orando por sobre todo para que se hiciese la voluntad de Dios, incluso si esto significara llevarse a Tania con él.
En el hospital informaron a la madre que Tania se mantenía con vida solo por medios artificiales, es decir, que el cuerpecito de ella estaba allí, pero Tania ya no. En medio del dolor, la madre recordó esa oración que la pequeña Tania había hecho meses atrás, diciendo que quería estar con el Señor siendo niña para sentarse en el regazo de Jesús y no ser demasiado grande. Al recordar esto, la madre sintió una gran fortaleza y paz en medio de la tristeza. Ella dice que sintió mucho gozo porque sabía que el Señor, en primer lugar, no los había abandonado en ningún instante. Y porque sabía sobre todo que Tania ahora estaba entre los brazos del Señor donde había anhelado estar. Esta historia es una historia verídica que sucedió en Estados Unidos. Pero entre nosotros hemos atestiguado algunos casos de niños que, de acuerdo a la voluntad del Señor, pues han muerto, dejando un gran testimonio de paciencia, de fe, de amor, de fortaleza, no solamente a los padres, sino a todos los que pues conocimos a esos pequeños. ¿Cuánto te has ocupado de estar orando constantemente por tus hijos? Hace unos días les platicaba que alguna ocasión el pastor Héctor Hermosillo nos confesaba que de ninguna cosa se arrepentía en la vida, de haber dejado la música secular, de haber trabajado con famosos artistas tocando la guitarra, dirigiendo orquestas, componiendo música, etcétera, para el mundo, para solamente dedicarse a Dios y después con la música y después como pastor. De nada se arrepentía. La única cosa que sí le dolía en su corazón es no haber dedicado más tiempo en orar por sus hijos. Dime, ¿eres una inspiración y un testimonio para ellos? ¿Les has llevado a la palabra de Dios constantemente? Los padres son designados por Dios para guiar a sus hijos. Muchos padres se han enfocado en solo procurar el bien material, pero han descuidado lo más importante, y es asegurarse de acompañarlos amorosamente en su crecimiento espiritual. Lee conmigo en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9, por favor. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Dice la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Enfatizo el verso 7 que dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las repetirás a tus hijos. Qué importante es que estemos constantemente asegurándonos de llevar a los hijos a la palabra de Dios. El verso 6 habla de que la palabra del Señor debe estar sobre el corazón. Es muy importante poner mucha atención a las preposiciones. La expresión estará sobre significa que el corazón debe estar subordinado a la palabra. Entonces debemos estar atentos a lo que Dios dice a través de su santa palabra y pedir que a través del Espíritu Santo podamos ser no solamente oidores, sino también hacedores de ella. Y Dios sabe que nos es provechoso someternos a su palabra. Dice David en el Salmo 19, versos del 8 al 11. Salmo 19, versículos del 8 al 11. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Por eso Dios ordenó a los padres que lo transmitieran a los hijos y nunca se apartaran de sus mandamientos para que siempre les fuera bien.
Pero los israelitas fallaron en esta instrucción y fue en parte el resultado de tanta apostasía. Los padres tienen el deber y el privilegio de hablar de Dios a sus hijos desde que son niños, incluso si es posible aún cuando ya son adultos. ¿Recuerdan la historia del sacerdote Elí, que pues no estorbaba a sus hijos adultos, es decir, les concedía muchas libertades? Cuando estos estaban deshonrando el sacerdocio con su mal comportamiento, Elí no fue firme con ellos. Por eso Dios juzgó la casa de Elí, desechando para siempre su sacerdocio. Más adelante esta historia parece que se repite en la vida de Samuel. La pregunta es por qué en el caso de Samuel no hubo tal amonestación. Lo que al parecer pudiera ser que Samuel sí instruyó a sus hijos, sí los exhortó, no los dejó andar solos, no les concedió tantas libertades, pero finalmente ellos, ya de adultos, decidieron tomar su camino. Tú debes ser responsable hasta donde tú puedes de tus hijos. Finalmente, la decisión de seguir a Cristo, la decisión de seguir a Dios es de ellos. Pero tú habrás librado tu alma de la amonestación. Recuerda esa exhortación que encontramos en Ezequiel capítulo 3 a los atalayas diciendo: si tú no exhortas al pecador, este morirá por su pecado, pero su sangre demandará de tu mano. Y lo mismo dice más adelante diciendo que si algún hermano se apartara del camino y tú no le exhortas, él morirá por su pecado, pero su sangre demandará de tu mano. Mas si tú le reprendes a tiempo y él aún así no se arrepiente, tú estarás libre de la responsabilidad. Eso sucedió seguramente con los hijos de Samuel, a diferencia de Elí, que fue blando con sus hijos. Es decir, no fue firme con ellos, pues. Regresando a Marcos capítulo 10, en el verso 13, nota que los padres, quienes llevaron a sus hijos a Jesús, querían que Él los tocase. Continuamente la gente buscaba o bien tocar a Jesús o que Él los tocase. Ejemplo, recordarás a Jairo, que pidió a Jesús que pusiera sus manos sobre su hijita enferma, o la mujer con flujo de sangre que deseaba a lo menos tocar el manto de Jesús para ser sana. Tocar, que se usa aquí, significa encender. Esta misma palabra la usa Jesús en Lucas capítulo 8, en el verso 16, la primera parte del versículo. Lucas 8, verso 16a. Que dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. La luz representa la desaparición de las tinieblas. Jesús dice de sí mismo en Juan capítulo 8, verso 12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que el saber que los padres querían que Jesús tocara a sus hijos tiene una gran importancia espiritual. Pidamos entonces a Dios en oración que Él toque el corazón de los hijos y que sean una luz que refleje a Cristo. Esa es la constante oración de un padre. Posiblemente en algunos casos tú creas que Dios no ha escuchado esa oración. Yo creo que sí la he escuchado. Yo aún cuando no soy padre sé que esta es la carga que todos los padres deben tener, y creo que de acuerdo a la palabra de Dios, si algo no debemos dejar de hacer es orar por los hijos todo el tiempo, aún cuando ellos ya sean adultos, y si es posible amonestarlos con amor, conforme a las Escrituras. En Mateo capítulo 19, verso 13, Mateo 19, 13, que es el pasaje paralelo de Marcos que estamos leyendo del capítulo 10. Acompáñame a leer Mateo 19, 13. Dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Vemos que también esos padres querían no solamente que Jesús tocara a sus hijos, sino también que orara por ellos. El Señor
colabora con los padres respecto al bien de los hijos. Los padres son solo mayordomos de esas vidas, de esos regalos, de ese ministerio que Dios les ha encargado. Y aunque es Jesús quien transforma el corazón, los padres se ocupan de llevar a sus hijos todos los días a Cristo en oración primeramente. Cuando la palabra de Dios está sobre nuestro corazón, aprendemos a vivir todos los días a la luz de su voluntad para considerarnos, conducirnos, en sabiduría y en temor delante de Él. Yo no sé si tú tomas en cuenta a Dios para todas las decisiones que tomas diariamente. Y esto sin duda tiene un gran impacto en la familia. Ve lo que dice el Salmo 128, en los versos del 1 al 4. Salmo 128, del 1 al 4. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Los padres deben saber entonces que aunque en la congregación se tiene la dinámica de presentar a los niños y orar junto a aquellos padres, esta es como la dinámica que resulta de estos pasajes que estamos leyendo. Los padres acostumbraban a llevar a los sacerdotes o a los ancianos o a los maestros a los niños para ser presentados. ¿Recuerdas esa escena en Lucas capítulo 3, me parece, cuando María y José van a presentar a Jesús siendo bebé al templo? Bueno, pues deben recordar solo esto, que eso no los exime de pecado. ¿Cómo se piensa dentro de la doctrina de los bautizos de los niños? Ciertamente no son por decisión propia incrédulos o creyentes conscientes, pero una vez que ellos ya son suficientemente entendidos respecto a lo malo, identifican lo malo y lo bueno, tendrán que saber que son pecadores y reconocer la necesidad de un Salvador. Por supuesto, entonces, aquí hay una mentoría de los padres. Entonces, los padres estarán acompañando a sus hijos hasta esa etapa y recibirán sin duda la instrucción de ellos, junto con la colaboración, por supuesto, de la iglesia para saber esto, de acuerdo a las Escrituras. Por eso es que el segundo punto a tratar es: la iglesia no rechaza a los niños, sino colabora con los padres para acercarlos a Cristo. Ahí mismo en Marcos 10, el mismo verso 13, ahora la parte B, dice: y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Los discípulos ya habían impedido a un anónimo echar fuera demonios en el nombre de Jesús, simplemente porque él no estaba con ellos. Ahora creían que era una osadía que los padres llevaran a los hijos a Jesús, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Es decir, a los padres, pensando igual que los religiosos de su tiempo, que estaban bajo el sistema de obras y creían que los niños eran incapaces de entender y guardar la ley o realizar alguna obra que pudiera acercarlos a Dios. Por eso los niños eran constantemente discriminados. Recuerdo que en la capacitación para participar en el ministerio infantil de Aguana hace algunos años, el pastor Raybet Franco y su esposa nos enlistaron una serie de razones del por qué es tan importante el no poner en segundo plano de importancia a los niños dentro de la iglesia. La razón que más recuerdo fue que se sabía que muchos niños de los que habían sido instruidos en la palabra terminaban siendo pastores o con un ministerio en su iglesia, y muchos de esos pastores asistieron de niños a la escuela dominical o a la escuela bíblica de vacaciones. Yo personalmente me identifico con esa gran verdad, porque aunque yo no nací en un hogar cristiano,
Me tocó venir muchas veces a la comunidad donde vivo a visitar a mi abuelita junto con mi mamá. Y mi mamá me permitía muchas veces estar en mis vacaciones, pues varios días, porque me gustaba estar con mis primos. Pero me topaba siempre cada año con esa dinámica de la escuela bíblica de vacaciones. Al principio debo confesar que no me agradaba mucho, pero estarme relacionando con más niños hacía que finalmente terminara muy contento. Y aunque solamente era de visita, de forma ocasional, ya tenía yo contacto de niño con la palabra de Dios, aprendiéndome versículos bíblicos, historias bíblicas, cantos, en un ambiente completamente cristiano, exprofeso para niños. Y saben, sin duda eso no fue en vano. Así es que puedo decirles, posiblemente desde ahí comienza Dios a gestar su obra en el corazón de cada uno de nosotros. Qué importante entonces es que no dejemos la importancia que debemos darle a los niños y colaborar con los padres como congregación. Dice el Salmo 127, versos del 3 al 5. Salmo 127, del 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos son una herencia de Dios, de la cual Él va a pedir cuentas a sus padres. En la antigüedad, las flechas era algo que no se compraba en tiendas, sino que cada quien fabricaba las suyas y debía saber cómo lograr que fueran eficientes, perfectas en peso y medida antes de lanzarlas. Así que fabricarlas era una tarea muy delicada y dedicada, pues era trabajar una por una. Así los padres con los hijos, antes de lanzarlos, tienen que trabajar arduamente para que esas pequeñas flechas funcionen correctamente, dando siempre en el blanco. El lugar donde se guardan las flechas es esa aljaba. Y la aljaba representa el hogar, donde los hijos están por un tiempo mientras se preparan para salir. Un hogar no es una casa. Un hogar lo compone la atmósfera donde vive la familia, y la atmósfera está representada en los principios y valores que lo gobiernan. Esto será determinante para finalmente lanzar esas pequeñas flechas y que no fallen al blanco, que no erren en el blanco. El padre solía llevar a su hijo pequeño a la sinagoga y allí oraba por él. Luego lo entregaba a los ancianos y cada uno de ellos lo tomaba y oraba pidiendo bendición sobre ese niño. La colaboración entre los padres y la iglesia a favor de los hijos es fundamental. Un ejemplo de ello fue Timoteo, el apóstol, quien sin duda fue una saeta, es decir, una flecha que fue bien preparada, aunque al parecer fue un hijo criado en un gobierno matriarcal, bueno, más bien por dos mujeres, vamos a decirlo de esta manera. Porque la figura paterna no es clara en la vida de Timoteo hasta que conoció al apóstol Pablo, quien lo reconoció como un hijo espiritual. Ve lo que dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 14 y 15. 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, antes de conocer a Pablo, Timoteo ya conocía las escrituras, siendo su abuela y su madre quien lo instruyeron en el conocimiento de Dios. Pablo alude a eso ahí mismo en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículos del 3 al 5. 2 de Timoteo 1, del 3 al 5. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Posteriormente, el apóstol Pablo vino a completar esa instrucción como figura varonil, colaborando como iglesia junto a su abuela y a su madre. Así es que doy gracias a Dios por esas madres valientes, muchas veces madres solteras, que con el viento en contra, Dios les da esa gracia para no dejar a la deriva la responsabilidad de no solamente educar y sostener a sus hijos, y sobre todo los van instruyendo en la palabra de Dios. Debemos seguir orando por ellas. Es un milagro que cada día sucede en la vida de una familia así. Finalmente vamos a ver el tercer aspecto de esta lección, que es la verdad acerca de cómo son los ciudadanos del reino. Marcos 10, vamos a leer ahora los versículos 14 al 16. Dice: viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Tal vez Marcos es quien más documentó a Jesús molesto. Una de esas ocasiones tuvo lugar en la sinagoga de Capernaum, cuando se molestó por la dureza del corazón de los religiosos, preocupados por guardar el sábado y menospreciando la necesidad de sanidad de aquel hombre que tenía la mano seca. También Jesús, molesto, llamó la atención a sus discípulos en dos ocasiones, ambas relacionadas a su incredulidad. Una de esas fue cuando discutían porque no traían pan, olvidando que Jesús había alimentado a mucha gente con solo unos cuantos peces y panes. La otra ocasión se molestó con sus discípulos cuando no echaron fuera al espíritu mudo de aquel muchacho. Ahora, en esta ocasión, Jesús se indignó fuertemente. Y digo se indignó fuertemente porque el vocablo que se usa aquí en el original se refiere a que hubo una gran irritación en su ser. Por eso digo que se indignó fuertemente con sus discípulos por no permitir que los niños se acercaran a él. Y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Así es que entonces el argumento es que quienes pertenecen al reino no se les puede impedir entrar en él. El reino de Dios pertenece entonces a quienes tienen las cualidades inherentes a los niños. Anteriormente, ante la disputa de los discípulos respecto a saber quién era el mayor en el reino, Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. ¿Lo recuerdas? Esto lo vimos en Marcos, en el capítulo 9, en los versos 36 y 37. Y tomándole en los brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Esto con el propósito de enseñarles el principio de cómo tratar a los demás. Pero lo que dijo primero Jesús es algo que debe llamar mucho nuestra atención. Y esto lo registra Mateo en el capítulo 18, en el verso 3. Mateo 18, verso 3. Y dijo: de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Este es un requisito indispensable para quienes desean entrar en el reino de los cielos. Por eso Jesús dijo en Marcos capítulo 10, verso 14. Marcos 10, verso 14. Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. La frase de los tales se refiere a que son semejantes. En el pensamiento judío se podría asegurar que quienes entran en el reino de Dios son pues los ancianos, los más religiosos, los conocedores de la ley. Jamás imaginaron que un niño que no puede presumir mucho conocimiento y ninguna autoridad dentro de la religión sería quien entraría primero en el reino de Dios. Pero Jesús le dijo a Nicodemo: acompáñame a Juan capítulo 3. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Juan 3,
versos 3 y 4. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La necesidad de conocer a Dios inicia desde este primer plano. He ido es la palabra que se traduce como ver y significa percibir. El verso 5, ahí mismo en Juan 3, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. De modo entonces que el Señor primeramente desea que nosotros podamos percibir el reino de Dios, para que una vez que hemos nacido de nuevo, a través del agua y del Espíritu, entonces podamos no solamente percibir, sino ahora sí entrar en el reino de Dios. Note entonces que los que son semejantes a los niños, porque esa es, decíamos, la prerrogativa, o más bien el requisito, de ser semejantes a los niños para entrar en el reino de Dios, son aquellos que entonces no solamente perciben, sino ahora ya están en el reino a través de nacer de nuevo. Ahora entonces esos quienes aún sin verlo creen por la fe y creen que pertenecen a ese reino y que algún día con sus ojos le verán. ¿Tú esperas eso? Recordarás que cuando eras niño, pues te imaginabas siendo tal vez, en el caso de las niñas, pues princesitas, ¿verdad? Y aunque te dijeran todo lo contrario, tú seguías siendo princesa. En el caso de los niños, podríamos haber sido bomberos, superhéroes. No lo sé, recuerdo que muchas veces mi mamá nos llevaba al dentista, a mis sobrinitas y a mí, sus nietas. Algunos años estuvieron viviendo con nosotros. Y después de salir del dentista, ya te imaginarás, jugábamos a que éramos dentistas. Y poníamos a nuestros muñecos reclinados en las sillas y pues hacíamos como que les sacábamos los dientes. Y nos dijeran lo que nos dijeran, nosotros éramos dentistas. Es que los niños tienen esa capacidad de visualizar un escenario, un estado a través de la imaginación. Por eso es que debemos hacernos como niños. Tú y yo no vemos con nuestros ojos naturales el reino, pero sí lo podemos ver a través de la fe. Esa es la obra del Espíritu. El viento sopla de donde quiere y pues tú no le ves, pero así es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué importante entonces es que podamos nacer de nuevo para que podamos entrar en el reino de Dios. Volviendo a Marcos capítulo 10, en el verso 15, Jesús insiste. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Esta es la exhortación entonces que Jesús hace a Nicodemo. Y aunque él, aún siendo maestro de la ley, no entendía esto, creo que hoy por hoy debemos entenderlo nosotros. Y esto se extiende no solamente a la iglesia, a nuestros amigos que hoy nos ven por primera, por segunda vez. Qué importante entonces es recibir el reino de Dios como un niño, con esa disposición, sin ningún prejuicio, como antes los religiosos que podían defender a lo mejor su postura religiosa, basada en un sistema de obras, de su justicia, para poder acercarse a Dios. Obras infructuosas que no fueron nacidas en el corazón de Dios, sino en el corazón soberbio y perverso del hombre. Esa es la religión, pero nosotros no persistimos o perseveramos en una religión, sino más bien en conocer a Dios a través de Jesucristo. La Biblia describe e identifica al pueblo de Dios con frecuencia con el nombre de hijos. ¿Recuerdas? Hijos de la promesa,
hijos del día, hijos de la luz, hijos amados, hijos de Dios. Qué hermosa verdad que a través de Jesucristo, por el gran amor del Padre, seamos llamados hijos de Dios, familia de Dios. Pero dentro de esa gran verdad, Jesús se refirió a los suyos como niños. Ve lo que dice Mateo capítulo 11, verso 25. Mateo 11, 25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí la palabra niños hace referencia a niños pequeños, incapaces, inmaduros. Jesús advirtió de las terribles consecuencias de hacer caer a uno de estos pequeñitos que creen en mí, así dijo el Señor Jesús. El reino de Dios entonces no solo refiere su gobierno, sino enfatiza al gobernante mismo. Así que entrar al reino significa estar bajo el gobierno soberano de Dios. En esta soberanía las personas de mayor autoridad, decíamos al principio, son semejantes a los niños, por su humildad y su sencillez sobre todo. Así es nuestro Señor Jesucristo, dice Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, 29. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Jesús es manso y humilde de corazón. Una de esas características de Dios es entonces la humildad. Jesús es humilde, Dios es humilde. Y en el cielo entonces no hay una sola muestra de orgullo, de soberbia. Recuerdo, para quienes me han oído comentar de este libro de Rick Joyner, hay un pasaje que me llama mucho la atención, y es cuando él se refiere al manto de Jesús. Él dice que este libro cuenta esa visión que por gracia dio a este hombre del cielo. Y hay una escena en la que él se ve con la armadura del Espíritu completa. Ya te imaginarás, con el yelmo, la coraza, la espada, el calzado de los pies, el apresto del Evangelio, etc. Pero algo que sucedía al tener toda esa armadura es que esta armadura brillaba mucho porque era demasiado brillante, pues. Entonces esa luz enceguecía su visión, entonces no podía combatir con comodidad contra el enemigo. Así es que sabiduría, el ángel de la sabiduría, que pues es el mismo Jesucristo, le entregó lo que llamó el manto de Jesús, para que se lo pusiese sobre la armadura y de esta manera poder pelear correctamente. Pero cuando lo vio era pues un harapo. Era una vestimenta insignificante, tal vez remendada, que a él no le gustaba porque ocultaba la belleza de esa armadura. Pero sabiduría insistió que de otra manera no podría él librar batallas, aunque tuviese toda su armadura completa. Entonces decidió ponérsela, y justamente cuando se la puso comenzó a poder combatir con mayor eficacia. Más adelante él cuenta que caminaba con su armadura puesta, y sobre la armadura llevaba el manto de Jesús, que significa o representa su humildad y mansedumbre. Y cuando caminaba, dice que caminaba al lado de otro ángel. Otros ángeles, al encontrarse con él en el camino, hacían una reverencia ante él, y esto le llamó mucho la atención, y preguntó: ¿por qué ellos hacen esa reverencia cuando yo paso? Y el ángel le dijo que era porque él traía el manto de Jesús, que era la humildad y la mansedumbre. Por eso es que en el cielo, insisto, quienes tienen mayor autoridad son como niños, humildes, como Jesús fue, humilde y manso. Y más adelante, ya casi al final del libro, posiblemente es la segunda parte de la historia, porque el libro es de 3 tomos, él va a entrevistarse o va a encontrarse con esa muchedumbre de testigos que describe Hebreos capítulo
12, y él considera que ya no está en combate, ya no está en una guerra, así es que se va a quitar ese manto porque presentarse ante esa muchedumbre de los santos pues requiere de estar presentable y prefiere relucir o presumir y resaltar la armadura que trae puesta. Así es que se quita el manto y cuando eso sucede, esa muchedumbre, esa nube de testigos se entristece y no pueden estar frente a él. Y Jesús le dice que la razón fue que se quitó el manto de la humildad y de justicia. El manto de humildad y mansedumbre, perdón. Entonces, reconoce que en su corazón él quería verse mejor. Es decir, hubo todavía orgullo en él. Qué importante entonces es esto. ¿Por qué digo esto? Porque insisto que la verdad de los ciudadanos del reino es esto, ser como niños. A los niños no les interesa si después de jugar terminan con su pantaloncito nuevo sucio. O de aquellos tenitos que le compraste y que quieres presumir, se metió al lodo o a la tierra o qué sé yo y están sucios de un día para otro. A los niños no les interesa verse muy pulcros, ¿verdad? Lo que ellos quieren es jugar. Ellos creen en lo que piensan. Esa inocencia, esa humildad, es como pues son descritos en este pasaje y es así como se refiere Jesús a esos pequeñitos suyos, que todavía están sin esa capacidad de entendimiento. Por eso confían y creen, están seguros de sí mismos, a pesar de que sí, no luzcan bien. Eso es lo que significa estar en el reino de Dios. Recuerden, el reino de Dios no solo refiere a su gobierno, sino enfatiza al gobernante mismo. Y la característica de Dios es entre el amor, la paciencia, la sabiduría o todos esos atributos, la humildad y la mansedumbre. Así es que, mis queridos hermanos, este tema es muy importante para meditar. Yo creo que vale la pena que estemos orando sobre esto y le digamos a Dios, yo quiero ser como un niño. Yo tristemente cuando me veo teniendo todavía tanto orgullo, tanta soberbia en mí, siendo tan reactivo, siendo tan ensimismado muchas veces y pensando que pues Dios tiene que contestar a todas mis oraciones y todo eso, me doy cuenta de que todavía no he aprendido a ser semejante a un niño. Yo creo que hay siempre la necesidad de perseverar en eso. Pedirle a Dios que ahora que somos nosotros, que hemos tenido por gracia la oportunidad de entrar en su reino por fe, esperemos algún día verlo con nuestros propios ojos, pero desde hoy comenzar a ver por fe esa obra preciosa que Dios ya ha preparado para nosotros. Hoy somos representantes del reino aquí en la tierra. Así es que, pues, la gente tiene que ver en nosotros la luz que se encendió en nuestras vidas una vez que Cristo tocó nuestros corazones. Y yo quiero llamar tu atención sobre eso. El Señor ha decidido que a través de su Espíritu y de su palabra seamos alumbrados. Y dice Juan capítulo 1, verso 5, que las tinieblas no prevalecen ante la luz. Así es que Cristo ha puesto de su luz en nosotros. Debemos brillar su gloria. Insisto, la necesidad que tenemos es pedir a Dios que cada día nos ayude a ser como niños. Amén. Padre Santo, ayúdanos. Creo que en contraste con lo que el pasaje que sigue, que habla de alguien que pretende a través de las obras, alguien que cree que lo sabe todo y finalmente no sabe nada, termina por alejarse entristecido, porque pues seguir a Jesús implica renunciar a sí mismo,
Pero un niño, Señor, no está rehuyendo de creer que lo más importante o de aquello que él anhela ser, Señor bendito, requiera de un sacrificio. Señor, porque los niños siempre están dispuestos a través de su corazoncito, creer, pensar que son. Señor, y nosotros hoy, Señor bendito, a pesar de que estamos todavía en proceso de perfeccionamiento, Señor, pues queremos aprender a ser como niños, Señor. Y que esos momentos de que nuestra personalidad todavía resalta nuestra vieja naturaleza, Señor, cada día sea, Señor, menos y menos de acuerdo a pues nuestro pecado del cual tú nos has sacado, sino más bien aprendamos a ser como niños, Señor. Que no les interesa, Señor, si se ensucian su ropita, ellos lo que prefieren es jugar, divertirse. En eso, Señor, radica su humildad, su sencillez, Señor. Ayuda a los padres, Señor. Ayuda a quienes tienen hijos para pedir e insistir delante de ti, Señor, que sean siempre tocados por tu Espíritu, por tu palabra, Señor, y que se encienda en ellos la luz de Cristo, Señor. Permite que tu iglesia y no solamente esta hermosa congregación tengamos la disposición, Señor, de conducir a los niños a conocer a Cristo, Señor, colaborando con los padres. Señor, permite que haya más maestros que enseñen a los niños, permite que haya más ministerios enfocados a los niños, Señor, porque esos niños que hoy, Señor, son atendidos arduamente, Señor, preparando esas clases, Señor, muchas veces desvelándose para que tengan un material. Esos niños futuramente podrían ser pastores, Señor, o desarrollar algún ministerio, Señor, o conducir al menos con sabiduría y con entendimiento a sus propios hijos en tu palabra, Señor. Qué importante entonces es que no descuidemos, Señor, a esas pequeñas flechas que están en la aljaba, Señor, preparándose para ser lanzadas, Señor. Gracias por tu obra preciosa en nuestras vidas. Gracias por tu obra preciosa, Señor. Sé que tú la estás perfeccionando cada día, Señor. Y, mi Dios, esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Continuamos, mis queridos hermanos.